tras la seguidilla de noticias de muertes y amenazas en regiones como Cauca, Atlántico, Chocó, Antioquia y Bolívar, Gustavo Petro dio una muestra de cómo será la oposición que liderará contra el uribismo. Y en el marco de su rechazo a los asesinatos recientes de 12 personas, 5 de ellos líderes sociales, está convocando por Twitter a sus seguidores para una protesta en todo el país el 7 de agosto, cuando vuelve el uribismo al poder en cabeza de Iván Duque. Petro está intentando crear toda una narrativa en torno a que están masacrando al pueblo que votó por la Colombia humana, como dijo en un trino, y que la llegada del gobierno de Iván Duque es el detonante de los asesinatos. Las víctimas. El martes en la noche Petro lanzó la propuesta de hacer una movilización para protestar por la serie de asesinatos en varias regiones del país. Su mensaje tuvo un fuerte trasfondo político porque, más allá de que escogió el mismo día que Duque se posesionará para hacerla, empezó a mover la idea de que las nuevas víctimas son el resultado del regreso del uribismo al poder. Ese trino incluye el audio por el que Deyanira Ballestas, una profesora de San Pablo, en el sur de Bolívar, salió amenazada del municipio por un hombre que se identificó como Carlos Mario en la conversación. Según le dijo la profesora Ballestas a La Silla, ella cree que la amenaza proviene de un problema personal que se remonta a cuando llegó como docente a una vereda en Santa Rosa del Sur, municipio vecino de San Pablo. Por esa persecución de personas que sin tener alguna razón no querían que yo fuera profesora ahí, fue que me trasladaron la primera vez, explicó Ballestas. La profesora también nos contó que, aunque en redes sociales circuló la versión de que era líder del petrismo en la región, esa afirmación no era cierta. Aún así, dado que no está identificado el hombre que la amenazó y si pertenece al Clan del Golfo, que tiene una estructura que opera con 32 hombres en el municipio, se convirtió en uno de los símbolos con los que Petro le dio fuerza a la propuesta de la movilización. Para apalancar la marcha, Petro también hizo referencia a 3 casos en los que dejó sembrada la idea de que ocurrieron en retaliación por apoyarlo en la campaña, idea que retomó ayer en Blue Radio Jorge Rojas, el ex coordinador de su campaña, quien aseguró que había un patrón de comportamiento en los asesinatos, haciendo referencia a que desde la segunda vuelta, según cifras oficiales, 19 líderes han muerto en hechos violentos. Sin embargo, la realidad es que los asesinatos de líderes vienen en aumento desde que las FARC se desmovilizaron en 2016, 311 a junio de este año, según cifras de la Defensoría del Pueblo, y en ninguno de los 12 casos más recientes se ha probado que las muertes tengan que ver con militancia política, y, en cambio, en varios de ellos existen otras hipótesis más fuertes sobre los móviles de esos crímenes. El primero al que se refirió Petro fue a la masacre de 7 personas en Argelia, Cauca, cuando trinó un mapa de la registraduría que mostraba que en ese municipio había arrasado él con el 90% de los votos. El miércoles la policía le atribuyó al ELN la autoría de esa masacre, pero luego de que esa guerrilla lo negara en un comunicado, el ex candidato presidencial dijo que el crimen era producto de una nueva violencia. Sin embargo, también ese mismo día se confirmó, según las autoridades, que al menos 2 de los 6 asesinados eran parte activa de una disidencia de las FARC, y que por información de inteligencia, que incluía la interceptación de comunicaciones, podían afirmar que la participación del ELN en la masacre era contundente.
En todo caso está confirmado que los asesinatos dejaron los cadáveres en Argelia, pero no eran de allí, como contó la Silla Pacífico. El segundo caso es el del asesinato de Luis Barrios, un líder de Palmar de Varela en el Atlántico que estuvo en su campaña como base y que el martes fue baleado por 2 sicarios mientras pasaban el partido de la Selección Colombia. Sobre eso, como contó la historia de la Silla Caribe, ninguna fuente ha confirmado que el apoyo a su campaña hubiera sido el móvil. De hecho, aunque la policía aún no da respuestas certeras, hay versiones que apuntan a que habría tenido que ver con varias denuncias que Barrios había hecho contra los expendedores de droga de su pueblo. El tercer caso es el asesinato, antes de ayer, de Ana María Cortés, una líder de la campaña petrista en Cáceres, Antioquia, quien, según denunció el ex candidato presidencial, había sido amenazada por el comandante de la policía en el municipio. Sin embargo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que Cortés estaba siendo investigada por presuntamente hacer parte de las redes de apoyo del Clan del Golfo. Eso coincide con lo que nos dijo una fuente de la zona que trabajó con ella de cerca en la campaña y que nos pidió la reserva de su nombre por seguridad, quien nos explicó que en el municipio la hipótesis a la que le dan menos fuerza quienes la conocían es que el atentado tuviera que ver con su apoyo a Petro. En su lugar, nos detalló que el problema de seguridad de Cortés databa de hace al menos 2 años y que tendría que ver con que un hijo suyo presuntamente pertenece a las autodefensas gaitanistas, o Clan del Golfo, que hoy está en disputa por control de la zona con una banda que se hace llamar Caparrapos. Petro anoche volvió a terciar en la pelea y le respondió a Villegas pidiéndole que explicara la amenaza de la policía a Cortés. El ministro no ha vuelto a responder. El último caso que se registró fue el de Margarita Estupiñán, en Llorente, Nariño, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio en Llorente, un corregimiento de Tumaco en Nariño, y también le hizo campaña a Petro, pero a ese el ex candidato presidencial hasta ahora no se ha referido. Ella fue asesinada a las 8 de la noche del miércoles en su casa, pero sus amenazas databan de hace al menos 10 años y provenían de bandas criminales y más recientemente de las disidencias de las FARC que hacen presencia en la zona. La habían amenazado debido a su trabajo comunitario. En todo caso, e independientemente de si alguno de los hechos tuvo que ver con el apoyo a su candidatura, Petro desde ya dejó sembrada la idea de que con el uribismo de vuelta, también regresa la era de la violencia contra los líderes sociales en momentos en que la mayoría de las organizaciones de base en las zonas de conflicto están alineadas con la Colombia humana. Y lo logra intentando construir una narrativa que puso a su movimiento político en el centro de los acontecimientos. 2. La narrativa. Con la convocatoria a la movilización, el 7 de agosto Petro armó una movida que le funciona a varios niveles. Además de que sembró la idea de que los asesinatos tienen móviles políticos y que están relacionados con el regreso del uribismo al poder, también reforzó el imaginario de que Duque será laxo con ellos. Por ejemplo, el miércoles en la noche envió un trino exigiéndole al presidente electo, y no a Santos, el que está, que se pronunciara por los asesinatos. De esta manera, y pese a que Duque aún no es presidente y en esa medida no tiene responsabilidad frente a los hechos de violencia de los últimos días, Petro viró la atención hacia él.
De hecho, ayer en la entrevista que dio luego de su reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, cuando periodistas que lo abordaron, le preguntaron por los hechos de violencia, y guardando la misma línea de toda su campaña dijo: "El mensaje tiene que ser muy claro a cualquier forma de criminalidad. El que la hace la paga". Escogiendo estos episodios para inaugurar su oposición, se adueña de una bandera que fue parte del ADN de su campaña y que es muy sentida por el movimiento social que lo apoyó, ya que lleva décadas siendo intimidado por los grupos armados, algo que seguramente le servirá para mantenerlos activos y motivados fuera de la coyuntura electoral. Sobre todo porque, aunque la atención de su movimiento por ahora estaba centrada en la campaña de la consulta anticorrupción, en ella juegan de invitados y sin protagonismo. Eso es clave para Petro, porque de la cohesión de esas bases dependerá que ejecute con éxito la idea de hacerle oposición y meterle presión a Duque con un pie en la calle y otro en el Congreso. Aunque un miembro del petrismo que conoce por dentro la movida, le dijo a La Silla que aún no se ha hablado de detalles para la movilización del 7 de agosto, porque Petro está fuera del país, visitando a su familia. Desde el próximo lunes arrancarán con la planeación. La idea es que sean concentraciones en plazas. Tenemos claro que ese será el primer gran acto de la oposición ciudadana, nos explicó esa fuente. Con esa movilización, Petro medirá su capacidad de sacar gente a la calle cuando el calor electoral desapareció y su caudal está disperso, así que de su éxito dependerá la contundencia con la que arranque su papel en la oposición, que como él ha dicho, será su plataforma para 2022. En el camino tendrá que jugar con el hecho de que la mayoría de los votos que recibió vienen de sectores urbanos de clase media y baja que suelen ser repelentes a las movilizaciones que normalmente han caracterizado la izquierda. Así que de paso, esta será la prueba de fuego para sus bases, que durante los próximos 4 años necesitan mantenerse tan unidas y activas como lo estuvieron en la campaña para ser el soporte de la estrategia de Petro. Hoy será la previa con la velatón que convocaron a las 6 de la tarde en todas las plazas del país para hacer la primera protesta, también respaldada por el ex candidato presidencial Sergio Fajardo.